Feliz sábado. Muy contento en esta hora de estar frente a ustedes para abrir la palabra del Señor. El tema de hoy tiene que ver, y cuando sea peor, ¿qué vas a hacer? Saben, constantemente encontramos personas que se retiran de la iglesia y cuando investigamos qué es lo que sucedió, fue por una mirada, fue porque el pastor no le saludó, porque algún hermano en algún momento tuvo alguna dificultad con él y entonces echó a perder la doctrina, echó a perder las creencias y ahora está afuera y muchos de ellos sin Dios y sin esperanza. Algunos de ellos los hemos encontrado a veces en cantinas o haciendo cosas que no debían. ¿Saben? Cuando hablamos acerca de que las cosas serían peor, yo quiero llevarlos a la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Vamos entonces al libro de Jeremías, el capítulo 12, el versículo 4. Aquí Jeremías le está haciendo una pregunta a Dios. Y la palabra dice: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Jeremías está angustiado por la maldad que ocurre en el mundo. Jeremías está angustiado porque parece ser que en algún momento Dios no pareciera tener control. Pero inmediatamente el versículo 5 responde a esa inquietud que quizá no solamente sea de Jeremías, sino sea de muchas personas en el mundo y quizá haya sido también tu pregunta. Si corriste con los de a pie, dice la palabra, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Estas preguntas que Dios les haría a Jeremías siguen siendo preguntas bastante difíciles de responder. Hoy, cuando el mundo ha gozado de paz, cuando el mundo ha gozado de oportunidades, parece ser que en algún momento dado no hemos aprovechado ese tiempo. Y entonces hace la comparación: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y la palabra sigue diciendo: y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dicho de otra manera, hoy que lo tuviste todo y no fuiste fiel al Señor, hoy que lo tuviste todo y definitivamente no anduviste en los caminos del Señor, ¿cómo va a ser cuando sea más difícil? Apreciados, es una pregunta que sigue siendo latente para nosotros a través de las edades. Una pregunta que es necesaria contestar porque llegarán tiempos difíciles, el zarandeo, donde definitivamente el ser humano tendrá que decidir por Dios o decidir por el enemigo. La Biblia está llena de historias que tienen que ver con estos sucesos, de gente que decidió seguir al Señor costara lo que costara, de gente que dijo: no, voy a salir de la inactividad para hacer algo sorprendente. En el conflicto de los siglos nos habla acerca de un hombre llamado Francisco San Román. Quizá poco se conozca acerca de él, quizá conocemos acerca de Lutero, quizá conocemos acerca de Juan Hus, de Jerónimo, de Felipe Melanchthon, pero de este hombre llamado Francisco de San Román quizá poco se conoce. Este hombre natural de Burgos, el hijo del alcalde mayor de Briviesca, conoció la verdad del Evangelio. Y cuando conoció esa verdad, la abrazó con tanto amor, con tanta fe, que fue puesto en la cárcel durante 8 meses. Luego entonces, de esos 8 meses, le dejaron libre y los que lo habían llevado a la cárcel dijeron: eso se le va a olvidar. Pero no, vaya que este hombre afianzó su fe hasta ser muerto en la hoguera. Su voz no pudo acallarse. Al contrario, su voz fue firme, sosteniendo las verdades que había aprendido. Conflicto de los siglos, la página 228. Quizá a alguno le guste la vida sin estrés. Quizá a alguno de ustedes le guste la vida sin compromiso.
Quizá a algunos de ustedes les guste la vida sin marcar diferencia entre unos y otros. Pero la palabra vuelve y nos dice, ¿y qué cuando venga lo más difícil? Si no hemos preparado nuestra fe ahora, será muy difícil cuando vengan las dificultades mayores. Será muy difícil cuando nos coloquen un arma quizá para decidir por nuestra fe. Quizá a algunos les guste la vida sin fracasos y nos encanta la historia de Hebreos. Y vamos a ir a la palabra, Hebreos, el capítulo 11, porque es probable que a algunos nos gusten los primeros versículos, pero la Biblia es completa con todos sus versículos. Este capítulo habla acerca de la fe. Nos habla que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y empieza a enumerar personas influyentes dentro de ese periodo, como Abel, como Enoc, como Abraham, como Jacob, como Isaac. Y la lista va creciendo a medida que van pasando los versículos. Nos gusta escuchar, por ejemplo, el heroísmo de David, como con una sola piedra mató al gigante. Nos gusta escuchar acerca de lo heroico de Moisés cuando con su vara se dividieron las aguas del Mar Rojo. Pero esa no es la historia real. Esa es la historia de sus milagros. Esa es la historia del poder de Dios. Pero detrás de eso hay unas vidas bastante difíciles. Hay unas vidas que merecen atención por las pruebas que debieron pasar. Si tu fe hoy vacila cuando no nos podemos reunir, si tu fe hoy vacila cuando quizá no ha encontrado todas las manos de ayuda, si tu fe hoy vacila porque te sientes como desanimado porque quisiera que las cosas fueran mejor en el mundo y en la iglesia, pues yo te hago otra vez la pregunta, ¿y qué sucederá cuando todo sea peor? Vamos a analizar entonces los versículos, porque en los versículos del 35 en adelante dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Esa es la historia realmente de un hombre del Señor. Esa es la historia de alguien que ha entregado su vida al Señor, costara lo que costara. Nos gusta, vuelvo y repito, nombrar a David, nombrar quizá a Moisés, nombrar quizá a Gedeón, pero detrás de todas esas vidas hubo sufrimiento, hubo miseria, hubo dolor. Detrás de todas esas historias hubo todas las lágrimas del mundo. Momentos en los que sentían que quizá Dios no estaba con ellos. Momentos en los cuales fueron zarandeados hasta el extremo. Momentos en los cuales quizá agarraron sus cabezas diciendo, ¿será esta la prueba final? Pero a medida pasaban otras pruebas. ¿Has pasado por alguna prueba de esas? O mejor, ¿estás capacitado para entregar tu vida al Señor como lo hicieron todos estos personajes? Hebreos el capítulo 11 entonces nos muestra los dos lados de la moneda. El lado de la victoria, pero también nos muestra el lado del fracaso, de la derrota, de la desolación, del estrés, de la depresión, de la ansiedad, de todo lo que tiene que ver con un cuadro clínico, incluso para ir al psiquiatra. Ellos estaban locos, como dice Pablo, locos por la predicación y locos por el evangelio. Los tiempos de apuro, apreciados, y angustia que nos esperan, se requieren de una fe capaz de soportar el cansancio y la demora y el hambre. Una fe, dice Elena de Quay, que no desmaya a pesar de las más duras pruebas. Una fe que pareciera que hoy se está extinguiendo de la iglesia.
Una fe que pareciera que hoy está terminando en los corazones de algunos de nuestros hermanos. Se necesita una fe tan fuerte, que sea capaz de resistir el cansancio, la aparente demora, que sea capaz de resistir el hambre, si es preciso, los ultrajes, la cárcel y la misma muerte. Si hoy pudiera preguntarte cómo está tu fe de 1 a 10, ¿en qué rango estarías? Mi fe es solamente de 1%, mi fe es del 5%, o mi fe es del 7%, o tu fe vacila tan rápido cuando no eres capaz de afrontar la primera prueba. Mateo el capítulo 4, cuando Jesús fue colocado a prueba, la palabra en griego dice pereisaín, que significa colocar a prueba. Todos los días somos colocados a prueba, bien sea por un hermano de iglesia, bien sea por el vecino, bien sea por el conductor del taxi, bien sea por alguien, somos colocados a prueba. Y tu fe tiene que ser tan fuerte, que sea capaz de resistir tal como resistieron los hombres del pasado. Una fe que no desmaye a pesar de las más duras pruebas, responde Elena de Quay. Muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos. ¿Saben? Alguna vez escuché algo. Pastor, si es tan difícil los momentos de prueba que nos esperan, yo voy a pedir a Dios que me quite la vida. ¿Saben? Solamente está en la soberanía de Dios darnos la vida o no. No podemos pedir una cosa tal. Podemos más bien pedirle al Señor que nos ayude a resistir. Podemos pedirle al Señor más bien que nos ayude a estar firmes a pesar de todo lo que suceda. Cuando vamos a la tienda y el tendero nos devuelve más, deberíamos tener la voluntad de devolverle a la persona que nos dio lo que no nos corresponde. Esa es una prueba que debe ser superada. Nuestro estilo de vida, nuestra comida, nuestra alimentación, el trato como esposos, el trato como hijos, el trato como vecinos, el trato correspondiente a las autoridades civiles. Todas esas son pruebas diarias que el Señor va permitiendo en nuestras vidas hasta que por fin podamos estar listos para la prueba final. Grandes, pequeños, negros y blancos, todos deberán pasar por el periodo de prueba. ¿Saben? Quizá hoy necesitamos más que nunca estar apercibidos. Hoy quizá necesitamos más que nunca estar listos. Hoy quizá necesitemos más que nunca caer de rodillas, caer en ayuno, caer en oración y decirle: Señor, ayúdame a que mi fe no vacile por nada del mundo. Ayúdame a mantenerme firme en sus caminos. Ayúdame a mantenerme firme en la iglesia. ¿Cuántos quizá la cuarentena les va a ser difícil? Y algunos quizá ya han vacilado de su fe y se han ido de las pilas. Pero aquí es donde la sierva del Señor nos dice: todos, grandes y pequeños, serán arrojados en cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ninguna mano humana se afrontará o se acercará para socorrerlos. Solo dependeremos de la voluntad de Dios. Solo estaremos listos con el Señor si nuestra fe pasa esa dura dificultad. ¿Saben? Cuando reviso la palabra, encuentro lo que va a nombrar el capítulo 8 del libro de Romanos. Y voy a pedir que ustedes también vayan con este servidor para analizar lo que dice el capítulo 8 del libro de Romanos. La palabra del Señor dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pablo tenía claro el concepto. Pablo sabía que podrían venir cosas que lo podrían separar del Señor. Y Pablo empieza a enumerar una a una que quizá puede identificarse con nosotros. Ni la vida misma, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Luego el versículo 35, devolviéndonos en el libro de Romanos 8, dice la palabra tribulación o angustia, persecución o hambre. No hay nada, absolutamente nada, que a Pablo le hiciera vacilar de su fe. Pablo dice, voy a estar con Cristo, cueste lo que cueste. Cuando hacemos el voto matrimonial como pastores, y entonces colocamos a la pareja enfrente, le decimos, promete delante de Dios y estos testigos, serles fiel en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Esas dos caras se miran enamorados y dicen a una sí, pero solamente pasan unos meses, solamente pasan unos años, cuando comienza a faltar el trabajo, cuando comienzan a faltar las fuerzas, cuando comenzamos a envejecernos y quizá uno de los dos comienza a mirar hacia otro lado. Y entonces el voto matrimonial comienza a tener duda. Pero ¿saben cómo admiramos a aquellas parejas que a pesar de los años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, tuve oportunidad en Venezuela de celebrar unas bodas magníficas, más de 60 años viviendo juntos? Pues bueno, el día que aceptas a Cristo y entonces tomas el voto bautismal, prometes delante de Dios y delante de los testigos decir, voy a ser fiel a mi Señor, cueste lo que cueste. Cuando Saulo iba camino a Damasco y se encontró con Dios, ahora Saulo pregunta, ¿y qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dice, tú eres a Jesús, a quien tú persigues. Y desde ese momento Saulo se convirtió en el gran Pablo predicador, que nada lo iba a hacer mover de su fe. Y vaya que Pablo sí tuvo problemas en su predicación. Ustedes van a encontrar en la palabra todos los problemas que tuvo el apóstol por predicar la palabra. Todos los problemas que tuvo el apóstol por hablar de Jesús, apedreado. Muchas veces le castigaron con varas, náufrago. Allí en alta mar durante varios días, sufrió persecución de sus mismos hermanos. Y entonces cuando yo analizo la vida de Pablo, digo definitivamente Pablo tenía una fe poderosa. Y entonces analizo la vida de Pablo y digo, definitivamente no he afrontado nada. Ya no me preocupa si alguien no me saluda. Ya no me preocupa si las cosas no se hacen como yo quiero en la iglesia. Ya no me preocupa si hay una situación adversa quizá que no me hace sentir bien. Incluso ya no me preocupa la salud, porque estoy asegurado en las manos del Señor. Estoy ahí, la fe de Pablo no vaciló por un instante. Ahí estuvo, aunque las cosas no estuviesen bien. ¿Saben? Hace muchos años, en el año 1942, el 21 de octubre, a eso de las 2 de la tarde, un avión militar con 8 ocupantes cayó al mar. Allí en el Océano Pacífico por falta de combustible. Habían dado varias vueltas hasta perder todas sus esperanzas, hasta que el avión, vuelvo y repito, cayó en el mar. Mientras estaban allí en unas balsas improvisadas,
Sostenidos todos estos tripulantes, comenzaron a ver y a sentir que la muerte llegaba a ellos. No tenían provisiones suficientes, los días fueron interminables, las noches el sol calcinante, pero mientras estaban allí, uno de los ocupantes sacó una pequeña Biblia y comenzó a leer. Mientras leía, habían en la barquilla, en el barco pequeño, habían ateos. No creían absolutamente en Dios. El hombre que cogió la Biblia le dice: disculpen, ¿puedo leer algo de aquí? Pues, ¿qué más iba a hacer? No había otra esperanza, así es que leyó. Los ateos no querían de a mucho entender lo que decía la palabra, pero eso comenzó a cobrar en ellos esperanza. Tomaron las pocas provisiones, pero rápido se acabaron. Allí, mientras pedían ahora, ya confiados, los ateos ahora habían dejado todas sus creencias que tenían y se habían unido en una sola fe, porque mientras leo la historia, dice definitivamente no puede haber ateos cuando hay un naufragio. Definitivamente no puede haber ateos cuando hay balas que cruzan enfrente nuestro. Ahora todos se habían convertido en cristianos. Comenzaron a orar porque lloviese, necesitaban agua dulce. Y allí una mañana comenzó a llover. El milagro se estaba cumpliendo. Ahora todos festejaban, tomaron sus camisetas y entonces tomaron agua. Lavaron sus cuerpos para limpiarse de la sal. Necesitaban comida que hacer. Y entonces comenzaron a orar. Señor, provee de alguna manera. Haz alguna cosa, necesitamos comer. Y cuando terminaron la oración, vieron que una gaviota se había posado en la punta del bote. Comenzaron a ir sigilosamente, pero la gaviota no se movía. Y sigilosamente hasta que la atraparon y pudieron tener alimento. Pero yo pregunto en esta hora, ¿y qué cuando no vienen las gaviotas? ¿Y qué cuando no viene lo que tú has pedido? ¿Y qué cuando tú has rogado todos los días y no viene la lluvia? ¿Y qué cuando tú has rogado todos los días y no viene la comida? ¿Y qué cuando tú has rogado todos los días que no se hace como tú quieres? Pero es que el Padre Nuestro es claro. Cuando tú lees que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Algunos queremos que se haga nuestra voluntad. Es probable que en muchas ocasiones Dios haya respondido tus oraciones como tú querías. Pero es probable que esté hablando para alguien en esta hora que Dios no haya respondido su oración. Y entonces que estés renegando del Señor. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Saben, la historia siempre concluye de este capitán y sus tripulantes. ¿Y qué cuando no vienen las gaviotas? ¿Y qué cuando Dios no responde? ¿Vas a vacilar de tu fe? Porque necesitas ahora estar firme para cuando vengan las pruebas mayores. ¿Y qué? Vuelvo y repito, ¿qué vas a hacer? Hoy necesitas tomar una decisión. Hoy necesitas decir, Señor, dame una fe tan firme que pueda resistir el hambre. Hoy necesitas decir, Señor, dame una fe tan firme que pueda resistir el apuro. Oh Señor, dame una fe tan firme que pueda resistir 2 cuarentenas más, 3 cuarentenas más. Saben, los datos no son halagadores con el coronavirus. Hay gente que no cree. Hay gente que sí cree. Crea o no crea, la gente se está muriendo. El mundo no será igual, por lo menos en 1, 2 o 3 años. O hasta cuando quizá aparezca la vacuna. El mundo político ha cambiado, el mundo social ha cambiado, todo ha cambiado. Y la gente en algún momento, o la muerte mejor, tocará a nuestra gente. Así es que
necesitas hoy decir: Señor, si no nos podemos reunir en el templo, si las cosas no van a ser igual, ayúdame a confiar en ti, pase lo que pase. Ayúdame a estar escondido durante 3 años junto al arroyo de Querid. Oh Señor, ayúdame a doblegar mi orgullo, como dice el conflicto de los siglos que Dios hizo con Lutero. La sierva del Señor dice que Dios escondió a Lutero con tal de que su orgullo y su vanagloria quedaran abajo. Apreciados, hoy necesitas fortalecer tu fe. Necesitas caer de rodillas y decirle: Señor, ayúdame, porque quizá no he sido el fiel cristiano que necesitaba ser. Quizá no he predicado tu palabra como debía predicarla. Quizá no he sido el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Pero hoy estoy en tus manos, Señor. Ayúdame, es necesario que tomes mi vida. Puedo llamarte en esta hora para que allí donde estás entregues tu corazón al Señor. Puedo llamarte ahora para decir: Señor, quizá no he resistido las pruebas fáciles. ¿Cómo voy a responder en las pruebas difíciles? Puedo llamarte ahora para que donde estás te coloques de pie y le digas: Señor, hoy necesito que entres a mi vida, hoy más que nunca. ¿Quieres decir al Señor: Señor, aunque no vengan las gaviotas, voy a estar firme y mi fe no va a vacilar, porque espero con mis propios ojos verte venir en gloria? Ahí donde está, yo quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes para el día cuando Él regrese. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios y buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite entender que lo que hemos de pasar va a ser difícil. Oh Señor, y quizá nuestra fe todavía no está tan fuerte. Y por eso te pido en esta hora que nos ayudes a afianzar nuestra fe, a leer más la palabra, a orar más, a predicar más a otros de tu pronto regreso. Bendice a cada uno en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte: dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan
abiertos. Vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda.